Visiones panorámicas. Con Pedro Benzini. 1:54 y ya tenemos en el estudio, amablemente se acerca Ricardo Cusano, abogado, empresario venezolano, expresidente de Fede Cámaras. ¿Cómo estás, Ricardo? Siempre un placer hablar contigo. Pedro, igual para mí, siempre un placer estar aquí sintiéndome como en casa. En casa que tantas veces hemos venido en distintas representaciones y vocerías desde el mundo del turismo, luego lo transversal de Fede Cámaras, el foro, la Cruz Roja y a veces hasta para echar chistes. Sí, bueno, eso siempre por delante, el buen humor. La alegría, así es. Así. Bueno, mira, Ricardo, en Venezuela enfrenta una serie de problemas por todo lo que ha salido por años, las sanciones, sí. En este momento que el impedimento de poder seguir exportando más petróleo, ahora el gas natural, que nos quitaron esa licencia o está por ahora suspendida del Campo Dragón con Trinidad, buscándose enemigos casi que gratis. Entonces eso nos está afectando a todos en el bolsillo. Nos afecta porque el spread que hay entre el poco ingresos de divisas, que antes había mucho más, y el spread que hay con el bolívar dólar y todo lo que significa las monedas permitidas, las divisas permitidas, el BCB, el euro, el BCB euro, nos está impidiendo hacer las transacciones como son el overcompliance. ¿Cómo estos retos afectan el bolsillo directamente al comercio y a la industria? Fíjate, Pedro, cuando tú tienes el obstáculo de no poder, tú como proveedor, de no poder sencillamente en tu relación comercial con tu banco de confianza, poder decirle a tu banco, mira, tengo que pagar una materia prima, un producto terminado que quiero importar para las Navidades, o un servicio de una licencia de un programa de computación para, por ejemplo, un estudio de radio, y con tu dinero en bolívares, transformarlo en divisas y hacer una transferencia al proveedor en cualquier parte del mundo. Cuando tú tienes que empezar a utilizar, entonces tienes que cambiarlo posiblemente a un stablecoin que te permita después trasladarlo, transformarlo en una divisa que tu proveedor utilice. Cada uno de esos pasos constituyen un incremento en el valor financiero de la operación. Bueno, automáticamente eso se traslada al costo al consumidor final. Pero ahí podemos seguir abriendo el espectro de realidades. Por ejemplo, cuando tú tienes menos frecuencias de barcos que vienen a Venezuela, están llegando barcos con carga, es verdad, pero cuando tienes menos frecuencia, tienes que esperar que se llene el barco que viene, posiblemente no viene directo, si viene de los Estados Unidos y tiene que hacer un transbordo en otro país. Cuando bajan la mercancía de un container, la suben en otro y la vuelven a colocar en otro container para llevarlo a otro barco, todo eso tiene un costo de logística que al final termina pagándolo el ciudadano, encarece, y nosotros, en nuestra condición de consumidores, porque somos todos, absolutamente todos, desde póngale el nombre que usted quiera, de la persona que menos problemas usted cree que pueda tener por razones económicas o políticas, y ponga el nombre de la persona que más compleja en su situación social esté, y ahí todos la pagamos. Bueno, obviamente algunos tienen más facilidades que otros, pero sin duda alguna se ha convertido en un país costoso. Y eso es lo que obliga a construir espacios de diálogo, de negociación, que permitan generar unas soluciones al conflicto político para que Venezuela se reinserte en el contexto de las naciones. Ahora, además, a todo esto le sumamos estas digamos, amenazas que ponen en riesgo la territorialidad, que sin duda alguna también convierte, incentiva a que la inflación esté presente. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú tienes un proveedor que te quiere vender una aerolínea, un barco, etcétera, etcétera, dice, bueno, si Venezuela está cercana a un conflicto, yo mejor no voy. Porque además son reacciones humanas. El overcompliance, en algunos casos, es única y sencillamente emocional. Porque la gente dice, déjame investigarlo más de lo posible, y después que lo investigas dices, ¿sabes qué? Si esto me pone en riesgo mis otros clientes y proporcionalmente mis otras relaciones comerciales son mucho más amplias de las que tengo con Venezuela, yo sencillamente no le presto servicios a Venezuela. ¿Y los que exportan les está afectando también? Claro, los que exportan les afectan, porque si nosotros tuviésemos unas frecuencias mucho más amplias, cotidianas, digamos, marítimas, aéreas, bueno, la persona que exporta, llámalo camarones, llámalo cacao, llámalo el producto que tú quieras. Cangrejo azul. Cangrejo azul, para nombrar a Francisco Martínez, sería mucho más fácil. Y cuando hay más frecuencia,
hay más competitividad y cuando hay más competitividad hay mejores precios, ¿no? Está bien. Mira, tengo que hacer una pausa, regresamos contigo, Ricardo, y seguimos con este interesante tema que le afecta al bolsillo a todo el mundo por igual. 1:59 minutos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Minutos de la tarde y tenemos aquí en el estudio a Ricardo Cusano, abogado, empresario venezolano, expresidente de Fede Cámaras y bueno, de la Cruz Roja, que tuvo un evento muy importante recientemente, que dieron una condecoración a una enfermera, que está hasta vestida de Nightingale, no me acuerdo del nombre, sí, pero para que nos cuente. Sabes, Pedro, que ese reconocimiento no lo tiene todo el mundo. Es un reconocimiento que tú presentas las credenciales en Ginebra, en el movimiento, en las autoridades del movimiento de la Cruz Roja, y bueno, luego de ver el historial, el histórico, la experticia, etcétera, etcétera, se le otorga, ¿no? Para Venezuela tiene que ser un orgullo tener a la señora Párima con ese reconocimiento. Tiene 94 años, Sí, 70 años, 71 años de servicio, y yo me la juego. Yo creo que salimos a un maratón. Todo lo que estamos aquí en el estudio, esa señora nos deja botados y después viene a revivirnos del infarto que nos pueda dar intentando hacer el maratón, porque es activa y sobre todo tiene una vocación profesional hacia ayudar al prójimo, que es algo verdaderamente de reconocerse, ¿no? Es un orgullo para Venezuela saber que tenemos a la señora Párima. Muy bien. Bueno, mira, sé que el otro día estuviste en un evento promocionando la paz en Venezuela, promocionando la unión. Es un momento, yo creo que el más polarizado que ha tenido el país. Sí. No solamente el país interno, sino internacionalmente, los venezolanos fuera. Es como que si una persona no viviera con la otra, no hablara con la otra, porque cualquier cosa es un tema tabú. Sí. Pero yo sí creo que cualquier tipo de negociación, diálogo, cualquier evento que llame a la paz, es importante. Sí, Pedro, la verdad es que es un momento, a veces puede sonar naif, puede sonar inocente, pero no lo es. No lo es. Cuando tú llamas a la paz, llamas a la resolución de las diferencias
por la vía del diálogo, de los acuerdos que hagan sustentable y que tengas un futuro, digamos, el futuro probable sea positivo y no negativo. Porque la verdad es que la historia nos dice, no tenemos que ir a los ejemplos de otros países. La historia nos dice que la propia Venezuela, el conflicto civil que hubo en el siglo XIX, lo solucionamos fue sentados, discutiendo, hablando. Y el 58 fue exactamente lo mismo. Y hoy no deberíamos cambiar esa metodología, que es difícil, sí. Que a veces nos sentimos frustrados, sí, es cierto. Pero otorgarle el futuro de la nación digamos, a ciudadanos extranjeros, a políticas extranjeras, a intereses de otros países, es algo, primero, total y completamente cuestionable. Yo como venezolano no lo acepto. Y segundo, es algo que sencillamente pone en riesgo verdaderamente la evolución del país de cara a lo que el país quiere. El país puede tener profundas diferencias entre facciones desde el punto de vista político. El país puede querer que gane el Caracas y no el Magallanes, por decirlo de una manera metafórica. Pero eso no significa que el país quiera que sea la violencia el mecanismo. Porque cuando tú comienzas a transitar ese camino, no hay vuelta atrás. Y la vuelta atrás no sabes cómo puede terminar. Yo lo decía en estos días en un programa. Alguien me cuestionaba antes de entrar al programa y me decía, bueno, pero tú hablas como si estuvieses asustado. Yo estoy asustado. Porque cuando tú veías las imágenes de Gaza, Pedro, tienes que asustarte. Cuando tú tienes hijos, cuando tienes padres, cuando tienes amigos, o sea, yo no quiero ni pensar que a mí un día me digan, tus hijos estaban en un sitio y ahí hubo un ataque y tus hijos ya no existen. O sea, es eso lo que queremos para el país. Que me digas que tenemos problemas económicos, problemas sociales, que la conflictividad política sigue estando presente hoy más que nunca. Es cierto, no vamos a tapar el sol con un dedo, pero es el mecanismo de la violencia y además en manos de terceros la que nos puede traer una solución. Bueno, digamos, no la trajo en Irak, no la trajo en Vietnam, no la ha traído en ninguno de los sitios donde eso ocurrió. Si recuerdas, Pedro, tú fuiste el moderador de ese evento. El finales del 2020, en plena pandemia, hicimos el evento Caminos de Negociación para entender cómo los empresarios participaron en 3 procesos de negociación para la paz, como fue el colombiano, el de Túnez y el de Irlanda del Norte con el Reino Unido, que eran 3 conflictos distintos, 3 idiomas distintos, 3 raíces distintas, políticas, sociales, religiosas, y lograron entenderse. Entonces nosotros los venezolanos, ¿qué? No podemos. ¿No somos acaso unos incapaces, unos tarados? No lo somos. Pero fíjate que hasta el final de la Segunda Guerra Mundial terminaron en una mesa, nunca se pararon de ahí negociando con los japoneses, pues Hiroshima y Nagasaki. Correcto. Y tuvieron que hacerlo, porque no todo termina con guerra. Lo mismo hicieron los Estados Unidos con Alemania y después vinieron los juicios de Nuremberg. Excelente ejemplo, porque el final de la primera, Pedro, ¿qué fue? Fue una paz impuesta. Y a los años volvimos a la historia. Entonces, al final la paz no se decreta. Al final la paz tampoco es un premio. La paz es un proceso de construcción, un camino que también tiene un objetivo, pero el camino también tiene que ser a través de los principios, digamos, de la paz, ¿no? Tú que hablas con los empresarios, los comerciantes, los sectores de turismo que son tan importantes, que están muy ligados a ellos, ¿cómo ven esta situación? Que han parado, han dejado de hacer inversiones? Mira, tú sabes que nosotros, así como siento que hay preocupación, porque te la expresan, por otro lado dicen, bueno, no podemos esperar, digamos, la solución perfecta. Nosotros estamos aquí, abrimos la Santa María todos los días y seguimos apostando e invirtiendo y creyendo en nuestro país, aún y a pesar del entorno. Hemos oído las cifras, esta mañana oía las cifras del presidente de la Federación de Hoteles de Venezuela, un poco cuál fue la ocupación en estos últimos días. Efectivamente, hay zonas que han mejorado, la gente sigue, el que puede, sigue, digamos, teniendo algo de esparcimiento. Hemos visto, y esto es importantísimo, tú que tocas el tema siempre económico, hemos visto como el crédito sigue siendo precario en líneas generales, pero ha crecido el crédito también para el consumo. Empezaron a salir nuevamente algunas tarjetas de crédito, hoy quizás no es para toda la población, pero han surgido medios alternativos que mediaron entre el comerciante y el consumidor para generar una cadena crediticia. Eso es un síntoma de que el país, más allá de la conflictividad local e internacional, bueno, sigue hacia adelante. Lo que pasa es que la sostenibilidad de ese seguir hacia adelante pasa por, bueno, un poco más de estabilidad, un poco más de confianza y sobre todo recuperar el poder adquisitivo del salario, digamos, en líneas generales. ¿Por qué?
porque lo digo siempre, me da mucha risa cuando en las redes te insultan y dicen que ustedes los empresarios quieren tener a la gente pobre, que la gente esté mal. No. Ven acá, déjenme explicarle. Si usted vende en una bodega, en un supermercado, en un hipermercado o es un gran mayorista, a usted le interesa que su comprador tenga capacidad de compra. Que ese señor pueda ir a comprar lo que le dé la gana, el teléfono, la línea, pueda ir a un hotel, a un restaurante, pagar el colegio, comprar los pañales. Y si no lo tiene completo para pagarlo cash, tenga un instrumento que se llama tarjeta, que trae un crédito atrás y lo pueda pagar por parte. Un poco lo que hicimos en el pasado con algo de normalidad y no sabíamos que lo teníamos, ¿no? Qué triste es cuando te levantas y empiezas a decir, ¡ay! Es importante no tenerlo y no necesitarlo. Así es, como decía Gilberto Correa. Mira, y cómo ven también los empresarios y el comercio spread. ¿Hay algún tipo de acercamiento también a través de la tripartita, del OIT, porque el salario del sector privado es muy distinto al del sector público? Sí. Y siempre se incluye a los maestros y todos que siempre tienen un salario precario. Sí. Se habla cómo disminuir ese spread, porque yo creo que se les fue las manos que lo dejaron correr. Oía José Antonio Gil, hoy que estaba ahí dando declaraciones y decía esto precisamente. Es cierto lo del salario. Bueno, el salario es un tema mucho más complejo que tiene que pasar por un modelo productivo, un modelo de desarrollo, pero también no es menos cierto que hay unos ingresos que no están salarizados que han hecho compensar ese drama que vivimos en términos salariales. Pero el tema del spread pasa primero por que Venezuela vuelva a tener su capacidad de exportar sus productos, de poder vender su producto principal y poder cobrarlo y hacer política monetaria y cambiaria, obviamente unido a un tema de política fiscal que en términos, digamos, ortodoxos ha sido eficiente la política fiscal de los últimos años. Yo he estado aquí, lo hicimos al principio, por lo menos tenemos 15 años conociéndonos. Y hemos hablado cuántas veces, en lo personal, no critiqué las políticas públicas de la visión económica. Pero también tengo que decir que el año del apagón, que por cierto estábamos juntos aquel día del apagón nacional, desde el apagón nacional hacia acá, desde el sector público, ha habido un redimensionamiento de las políticas y ha mejorado la economía. Y ha mejorado la economía con todo y que tienen las manos atadas por el tema sancionatorio. Claro. Que podemos discutir sobre temas como puede ser transparencia, como sobre el uso, es otra cosa. Pero hay que ser honesto en decir, cuando las cosas se han hecho mal y cuando se han hecho bien, ¿no? Creo que todavía necesitamos, poder vender nuestro petróleo, poder tener acceso a los mercados financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay ahora una nueva propuesta, sobre todo por la volatilidad de las monedas y lo que es la nueva los criptoactivos. Y se está proponiendo que los bancos en Venezuela dicen que están perdiendo oportunidades si no empiezan a vender esos criptoactivos. Y esto viene también como una oferta del gobierno. ¿Tú crees que eso se vaya a dar? ¿Sabes, Pedro, que en estos días hablaba con un especialista sobre el tema de Estados Unidos? Y me decía que la banca, en líneas generales, va a migrar. O sea, la evolución que está teniendo todo el tema de inteligencia artificial, criptoactivos, esa nueva forma de economía. Los mercados, no sé si viste que le entregaron $10,000 a cada una de las 6 principales inteligencias artificiales. Eso comenzó el 17 o 16 de octubre. Y están haciendo trading en criptomonedas. Bueno, es súper interesante. Pero no las stablecoins, que son las estables, sino en criptomonedas en líneas generales. Entonces está ChatGPT, está ZipDig, están las 6 principales inteligencias artificiales. Bueno, hoy existe un mercado bursátil que tiene que ver con las criptos. Hoy existe, la banca tiene que actualizarse. Y ahí iremos, quizás posiblemente las corresponsalías en el día de mañana, el día de mañana puede ser en 10 minutos porque la tecnología es así, como puede ser, no sé, en un par de años, quizás las corresponsalías ya no las necesiten los bancos, porque esta nueva metodología del blockchain te pueda permitir hacer una transferencia sin necesidad de hacer una intermediación. Pero eso implica un compliance, o sea, un seguimiento, un conocer el emisor y el receptor mucho más profundo de parte de las puntas de los actores, ¿no? Muy bien. Bueno, Ricardo, te agradezco siempre tu visita aquí al estudio. Siempre mejor en vivo que por teléfono. Aunque te ibas ahí. Bueno, era Ricardo Cusano, abogado empresario venezolano. Lo dejo con el tema de Natalie Cole con Miss You Like Crazy. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida,
Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.